déjeme saludar en su cuartel general, allá en la Ciudad de México, a Mario Delgado, presidente nacional de Morena, quien ya está listo para hablar con nosotros sin censura. Tengo entendido que ya está listo Mario Delgado. Te saludo con mucho gusto, Mario. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Vicente? Buen día. Pues estamos contentos por lo que ocurre en Brasil. ¿Cómo ves la victoria de Lula? Pues extraordinaria. Finalmente, Vicente, triunfa Brasil. Es un vuelco histórico para ese país y en especial para Lula, que fue perseguido, fue encarcelado, toda una operación judicial para que no pudiera participar en las elecciones anteriores, donde era claro favorito. Se venía del golpe que le habían dado a Dilma en el Congreso. Entonces recupera Brasil el camino de la democracia, el camino de la esperanza. Yo tuve la oportunidad de estar por allá en la primera vuelta. Se quedó muy cerca Lula de la primera vuelta, de ganar en primera vuelta. Era algo muy difícil, pero se intentó, y ahora en esta segunda vuelta, apretado, pero finalmente victoria. Entonces estamos muy contentos. Vamos a tener por fin, por primera vez, esta conjunción de gobiernos progresistas en México, en Brasil y bueno, y todos los países de América Latina como Argentina, como Chile, como Bolivia, Honduras, en fin, esta ola de gobiernos progresistas que convierten ahora a América Latina en un polo diferente en el mundo, y hay que decirlo tal cual. México, encabezando el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador, tiene influencia en toda América Latina, y México es ahora el modelo a seguir. México es el referente para la construcción de un modelo alternativo al neoliberalismo. Entonces, vienen tiempos interesantes, los dos gigantes ahora de América Latina reunidos, Andrés Manuel López Obrador y Lula da Silva. Quedó de venir después de la victoria en México, así que seguramente lo tendremos en algunas semanas por acá en este encuentro tan esperado por tantos años de Andrés Manuel López Obrador y Lula da Silva. Así es. Bueno, por eso seguramente se están muy adoloridamente y urgentemente reagrupando las fuerzas conservadoras. Ya veíamos en España a Ernesto Zedillo, el expresidente priista, a Felipe Calderón, el expresidente panista, veíamos a la gente de Vargas Llosa, ya nos contaba Ricardo Sevilla el lloriqueo de los Krause en México, y la realidad es que también se están reagrupando los de la oposición para mentir, para tergiversar, sobre todo en el caso de la reforma electoral, que es donde les ha dolido bastante. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hace aclaraciones porque pues están con sus narrativas intentando confundir a la gente, y me imagino que mucho trabajo se está haciendo también desde Morena en ese sentido, de debate, de información y de aclaración, Mario. Sí, no, efectivamente están pues muy, ¿cómo te diré? Alarmados, pero lo que es interesante, Vicente, es que aún se reúnan en el extranjero o traten de reagruparse aquí en México. Fíjate que siguen con esta constante de que su único recurso son las fake news, la desinformación y el tratar de detener a nuestro movimiento. Es muy esperanzador la victoria de Lula, Vicente, porque todo el aparato del Estado, organizado para maquinar noticias falsas, tenían, ahora que yo tuve la oportunidad de estar por allá, tenían el registro de que por lo menos Bolsonaro y su equipo y todo el gobierno, junto con los aparatos de medio de comunicación, emitían como 10 noticias falsas por día. Entonces, parte de la campaña se convirtió, y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta en México, parte de la campaña electoral se trataba de desmentir todas las noticias falsas. Y ya no les dejaban pasar una sola. Entonces, la gente estaba muy atenta, alerta,
a todo lo que salían, desmentirlo. Si tú te metías a la página de internet de Lula o del Partido del Trabajo o los candidatos que acompañaban a Lula, venía una sección especial que es el desmentir toda la campaña negra. Entonces, el que se haya logrado derrotar a esta tremenda maquinaria es muy alentador, porque quiere decir que la gente está cada vez más despierta, está cobrando conciencia, y es a lo que le tenemos que apostar en México. Ellos creen que vivimos un México anterior al 2018. No han acabado de entender que vivimos una auténtica revolución pacífica que no ha terminado, donde la gente ahora está muy politizada y no va a caer en esas mentiras, no va a caer en esas noticias, no tienen propuesta para nuestro país. Y ahora, pues lo que tú dices, ¿no? Hipócritamente se reúnen, imagínate, Calderón, que se robó la elección de 2006 e inició esta guerra que hasta ahora tenemos una ola de violencia, y luego Zedillo, como si se nos hubiera olvidado el Fobaproa, esta deuda que le dejó a esta generación de mexicanos y a las siguientes 20 puntos del PIB. Imagínate, hablando de economía Zedillo y Calderón hablando de democracia, parece un mal chiste, pero se atreven a irse a España a hacer eso. Pero aquí tenemos memoria, por eso no tienen ellos ninguna autoridad para hablar de esos temas y la gente no les va a creer. Y bueno, son los liderazgos de los conservadores de la derecha, es lo mejor que tienen. Bueno, lo mejor que tienen son los personajes y empresas que pagan para mover noticias estúpidas. A mí me dio mucha risa. Te quieren golpear ahora porque te fuiste a la Fórmula 1, como si no tuvieras derecho por ser chairo, por ser de Morena, a ir a la Fórmula 1. Pues cada quien sus gustitos, ¿no, Mario? Imagínate, hasta eso se lo quieren apropiar, no saben la cantidad ayer de gente que llegó a saludarme y a mandarle saludos a nuestro presidente. No, es un espectáculo, es un evento deportivo que reúne a miles de familias. No sabes qué bonito ambiente se vivió ayer ahí en el autódromo, familias completas de todo el país. Yo creo que es el evento turístico más importante para la Ciudad de México, y mucha alegría, mucha fiesta. No, y fui al Foro Sol, que es un ambiente más extraordinario, y los de Reforma recortando la foto, ¿no? Para decir que estaba yo en el VIP. Entonces, no tienen vergüenza estos hasta dónde llegan con sus mentiras, pero se enojarían si hubiera yo recolectado todas las fotos de la gente que se acercó por una selfie para mandarle saludos a nuestro presidente y apoyar a nuestro partido. Pero pues así el nivel de la oposición. Oye, Mario, a ver, con una oposición... Su guerra sucia, pues está muy bien, quiere decir que no tienen nada, pobres. Oye, Mario, a ver, con esta oposición en la irrelevancia, con esta oposición en la lona, toma fuerza lo que he venido sosteniendo por mucho tiempo, que el gran reto en el 2024 estará al interior de Morena. Y ahorita traemos un pleitazo, y digo traemos, yo no soy necesariamente afiliado a Morena, ni trabajo para Morena, digo traemos los que le apostamos a la transformación, a la cuarta transformación, y ustedes al interior del partido traen un pleitazo, que si Laida Sansores, que si Ricardo Monreal, que si Ricardo Monreal dice que es Claudia Sheinbaum, que si Claudia Sheinbaum ya le contestó, que si Ebrard no es lo suficientemente chairo, que es más neoliberal, en fin, que es más fifí, en fin, es un relajo. Y ya el presidente pidió unidad. ¿Cómo ves todos estos jaloneos como presidente del partido, Mario Delgado? Mira, la única alternativa que tiene la oposición, que como tú dices está en la luna, es nuestra división. O sea, si nosotros no entendemos el momento histórico que está viviendo el país, pero además lo que ha logrado el presidente Andrés Manuel López Obrador, y si no entendemos que no hay un liderazgo con él, con todo respeto y todo cariño para nuestros aspirantes, no hay un liderazgo como Andrés Manuel López Obrador.
Entonces, la única oportunidad que tenemos de sustituir parcialmente ese enorme liderazgo es que estemos unidas y unidos todos. Entonces, no nos puede ganar el deseo personal, la aspiración, por legítima que sea. Tenemos que privilegiar y ser conscientes, Vicente, de que estamos viviendo un proceso histórico para nuestro país, que va a determinar el futuro de las siguientes generaciones. Hay hombres, yo siempre me gusta decir esto, hay hombres que irrumpen en la historia de los países, que nacen muy de vez en cuando, que tienen un gran liderazgo y con su ejemplo de vida provocan cambios en los países. Pero para que este cambio trascienda varias generaciones, para que efectivamente se vuelva en un proceso histórico, tiene que haber el pueblo como acompañante. Si la gente tiene que asumir ese cambio para que efectivamente trascienda las siguientes generaciones. Entonces, hay que ser muy conscientes de qué es lo que nos toca a cada quien y pues no dividirnos, no atacarnos por coyunturas, por cosas pequeñas, por cosas irrelevantes. La gente va a decidir quién le debe dar continuidad a este proceso. No vale la pena pelearse ni desgastarse entre nosotros y entre quienes tienen la aspiración. Es un honor participar en Morena y es una gran responsabilidad estar a la altura del deseo de cambio que tiene la gente. Entonces, hay que anteponer ante todo la unidad, tener esta fraternidad que señalan nuestros estatutos e irnos hacia adelante. Oye, Mario, nada más déjame hacer una precisión. Esto último que ha llevado a la casi ruptura, a Ricardo Monreal incluso lo ha llevado a presentar trámites ante la autoridad contra Laida Sansores, no es irrelevante. A Ricardo Monreal, estos mensajes de WhatsApp que exhibió Laida Sansores lo pintan como un traficante de influencias, como un hombre que pacta en lo oscurito con la oposición para hacer favores personales en este caso, Alito Moreno. No es poca cosa. Dame tu opinión como presidente del partido ante pues esto que tenemos en las manos, Mario. Mira, yo creo que la gente está muy atenta, Vicente. No se puede engañar a la gente. Entonces, no puedes hacer política faltando a los principios, no puedes andar quedando bien con todos sin que la gente se entere realmente de qué lado estás. Entonces hay que confiar en la gente, no debemos nosotros provocar ningún pleito. Creo que la gente va poniendo y la actuación de cada quien pues hace que cada quien vaya ocupando su verdadero papel, su verdadero peso. Entonces, yo insisto, yo le pedí a Laida antes porque lo anunció ella, le pedí públicamente que pensara en la unidad y las consecuencias que podía tener al interior de nuestro movimiento y que se privilegiara la unidad. Sin embargo, bueno, ella tomó su decisión y ahora Ricardo pues también está en su derecho de defenderse, pero pues sí preocupa que esto inicie pues un pleito que vaya escalando y luego que empiece la gente a tomar posturas y esto nos termine afectando. Creo que debemos privilegiar el llegar unidos para que este proceso histórico continúe. Pero se sigue sosteniendo Ricardo Monreal como pieza clave, fundamental, como debería de serlo el coordinador de los senadores de Morena, Mario, y con esto simplemente pongo sobre la mesa lo que leo en redes sociales. En estos momentos, si tú lees los chats en vivo y en directo de Sin Censura, pues la gente está encabronada, con justa razón, de que un personaje que es pintado, exhibido como un traidor, ahora sí que con los pelos de la burra en la mano, traidor, pues que siga siendo este personaje que está ahí, como el mal, el cáncer que se necesita de alguna manera, y eso es muy difícil de digerirlo para la gente,
y me imagino que para muchos también en el partido, en el movimiento. Sí, a ver, yo ahí coincido con la gente. Una cosa es ocupar una posición donde es necesaria la conciliación para llegar a acuerdos y que se aprueben iniciativas. Y la otra sí es que tengas relaciones personales, pues allá muy respetable cada quien con quien se junta, pero que trate de ver, digamos, algún tráfico de influencias. Yo creo que lo condenable es eso, ¿no? Que haya pues algún comportamiento ahí, pues que sí pone en entredicho el que estás con el movimiento, porque pues creo que la exhibida que le dio Laida a Alito es de quién es verdaderamente ese personaje, ¿no? ¿Quién, la encarnación de la corrupción, de la prepotencia, de la soberbia? Pues ahí está, en Alito, y eso ayudó mucho a nosotros como partido, nos ayudó mucho para que la gente acabara de entender qué es el PRI. Entonces yo, desde mi punto de vista, hacerle un favor personal y además tratando ahí de utilizar tus influencias, la verdad a mí no me gusta también. Pero, insisto, pues la gente pone a cada quien en su lugar, ya no se puede engañar al pueblo. ¿Cómo se camina rumbo al 2024, Mario? Estás pidiendo unidad, pero la realidad es que llegará el tiempo de que la gente decida por ella o por él, por la candidata o el candidato en el 2024, y si así las cosas están en el 2022, no me quiero imaginar cuando se llegue ese tiempo. ¿Cómo ves el panorama? ¿Cómo ves las cosas? Yo lo veo bien, veo el movimiento creciendo, nuestro movimiento cada vez más fuerte, y como dice el presidente, pues tenemos por lo menos 3 perfiles que son de primer nivel, que estamos claros que tienen la capacidad y tienen los valores, el compromiso, la visión de qué es lo que se trata, la cuarta transformación, para sacarla adelante. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, pues que esos 3 personajes están ocupando, si vemos, por ejemplo, la presencia en medios de comunicación, pues la mayor parte del debate político en el país. Y la oposición pues, se queda con espacios menores. Hasta el presidente pues les tiene que ayudar ahí haciendo una lista de más de 40 para que ellos se animen, y luego algunos se enojaron y dijeron, no, es que yo quería estar en esa lista y no me puso el presidente, ya anunció que lo va a ampliar. Entonces reparten ese espacio político que les dejan nuestros aspirantes. Entonces eso significa que nuestro movimiento crece, nuestro movimiento se fortalece. ¿Y qué tanto puede ayudar si haces mayor presencia o no? La gente está evaluando finalmente el resultado de el desempeño que tienes con el actual cargo que ocupas. Entonces por eso yo digo que hay piso parejo. Pues Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores, Adán Augusto es secretario de Gobernación y Claudia Sheinbaum es jefa de gobierno en la capital del país. Es decir, son puestos de altísimo nivel, de una gran exposición, y la gente es lo que está evaluando, su desempeño como servidores públicos y su lealtad hacia el movimiento. Entonces, ¿para qué pelearse si la gente va a decidir? ¿Sí? Es muy difícil que se pueda influir en el resultado cuando el gran universo de la población en el país está viendo todos los días qué hace. Entonces, si alguien intenta desvirtuar la opinión pública, pues no lo va a lograr. Entonces hay que confiar en este proceso, hay que confiar en el pueblo, en la sabiduría, en el nivel de atención que tiene a lo que estamos haciendo. Y si el presidente, que es quien tendría toda la legitimidad, porque es el que nos invitó a todos a estar aquí, el que tiene el liderazgo para empujar al que sigue, él no decide, él confía en el pueblo. Nosotros, ¿por qué vamos a dudar del pueblo? ¿O por qué vamos a dividir? ¿Por qué vamos a cargarnos hacia algún lado? Como partido estamos insistiendo a todas las dirigencias estatales que debemos aprender a conducirnos con institucionalidad, con imparcialidad y ser incluyentes, apoyarlos a todos, apoyarlos a los 3 para que crezcan los 3 y eso fortalezca la presencia de Morena.
Mario, ¿ves algún riesgo? Y te lo pregunto porque ya estamos en esta conversación sobre la exhibida de Laida Sansores a Ricardo Monreal. ¿Ves algún riesgo? Y te pregunto porque pareciera que los conservadores le están invirtiendo mucho al golpeteo. Ahora el presidente hoy, de hecho en la mañanera, exhibió un tuit de Sergio Sarmiento, habló de Villoro. Vemos que hay una gran intención de que no le vaya bien al presidente Andrés Manuel López Obrador. Rumbo al 2024, ¿ves algún riesgo hacia el presidente, que creo que ha aguantado lo mismo el rey del cash que las guacamayas, que seguramente seguirá enfrentando las columnas de estos personajes? ¿Qué riesgo ves, si alguno, Mario? Igual, mira, la derecha va a seguir con esa estrategia, sacando libros, haciendo grandes filtraciones, están alimentando una batería que todo, Vicente, todo lo van a volver a retomar durante la campaña del 2024 para generar esto que ocurrió en Brasil con Bolsonaro, es decir, noticias falsas, tratar de pegarle el movimiento a los personajes claves y al candidato o a la candidata y al propio presidente. Sin embargo, hasta ahora no han tenido éxito. Por eso insisto que la única oportunidad que ellos tendrían sería nuestra división. Así que nosotros mismos alentemos ese pleito, que alentemos la división, que nos gane el interés personal sobre el interés del proyecto. Por eso dice el presidente que, pues, quien piense que está por encima del proyecto está traicionando al pueblo, porque el pueblo es el que va a decidir. Hay que darle la confianza a la gente de que decida libremente. Y el método de la encuesta, como lo vamos a hacer, es muy difícil que alguien intente o pueda siquiera cambiar el resultado. Es la gente quien va a decidir libremente. Mario, creo que me conoces y busco siempre ser transparente y no quedarme con algo en el morral. A ti también te señalaron en el Rey del Cash y no le estoy dando credibilidad a un libro que no tiene sustento más que los dichos de la autora, pero teníamos rato que no platicábamos. ¿Qué dices de estos señalamientos y de las maletas de dinero en efectivo y el dedo que te apuntan también a ti, Mario, en esta disque estructura de la que habla? Y si en determinado momento también quieres ir por esa ruta, ¿qué piensas de la intención del golpe en este momento histórico y de la autora, Mario? Pues mira, si hubiera habido maletas de efectivo como ahí y se asegura, pues ¿por qué costó tanto trabajo el movimiento? Este movimiento se construyó con la aportación de millones de personas, en tiempo, en esfuerzo, en una manta, en una lona, en un equipo de audio, en repartir el periódico Regeneración. Se apoyó como se pudo, pero pues es evidente que no teníamos recursos. De hecho, seguimos haciendo política sin apoyarnos principalmente en el dinero. Seguimos, por ejemplo, imprimiendo el periódico Regeneración, seguimos apostando al casa por casa, al tocar puertas, tocar corazones, no caemos en lo que hace la derecha, despilfarrar recursos en publicidad, en compra de votos. Nosotros no hacemos eso, estamos apostando al cambio de conciencia de la gente. Entonces, pues es ridículo, es contradictorio. O sea, si hubiera habido maletas de dinero, pues si hubieran visto, el dinero no se puede ocultar, Vicente. Y si algo es muy visible es que, pues en Morena no teníamos esa cantidad de recursos en la etapa de formación del movimiento. Entonces, pues evidentemente es parte de la campaña de la derecha. Es un libro que no prueba ningún hecho, más bien es de puro despecho. Y pues es financiado por la derecha en esta campaña que van a tener. Pero mira, yo nunca había visto, Vicente, la coordinación que hubo prácticamente todos los medios de comunicación para poner a la autora en la entrevista. Es que a la hora que fuera, prendías el radio, prendías la televisión, ahí estaba. O sea, es el libro más publicitado seguramente en la historia del país. Pero
pues sigue sin pegar, ¿no? El tema este de Guacamaya es lo mismo. Dice, el presidente se les convirtió en sopilote, no sé qué esperaban encontrar que fuera escandaloso. No entienden lo que dice el presidente, que la vida pública debe ser cada vez más pública en el país. Entonces, por eso no hay noticias alarmantes, sensacionalistas, no hay grandes secretos en este gobierno. Entonces, pues, qué bueno que siga así la derecha, los conservadores. No van a ir a ningún lado con esta estrategia. Oye, Mario, sé que andas ocupado. Para cerrar, si me permites, ¿cómo se va en el Estado de México al 2023? En Coahuila ha habido también jaloneo. Guadiana señalado como esquirol por parte de Ricardo Mejía Verdeja. Guadiana responde que están usando recursos para el golpeteo en su contra, como si la cola larga no se la conociéramos a Guadiana, pero bueno, esa es mi opinión. ¿Cómo se va rumbo al proceso en Coahuila y el Estado de México? Porque estamos hablando de que si Morena es exitoso en Coahuila y el Estado de México, adiós al PRI. Sí, nos estamos preparando para eso, Vicente, para decirle adiós al PRI, para dejarlo sin gobernaturas. Va a ser un año histórico en ese sentido. Y es reflejo del crecimiento de nuestro movimiento. ¿Cómo vamos en el Estado de México? Muy bien. La maestra Delfina ha sido muy bien recibida, es muy querida, es muy bien recibida por toda la gente en el Estado de México. La acompañé el sábado a un evento y bueno, es una cosa de veras muy bonita, revivir la energía de la campaña. Todavía no es campaña, pero se siente ya como si fuera campaña. Vamos bien, vamos caminando bien. Estamos en un proceso de organización muy riguroso. Va a ser la campaña más ordenada que hayamos tenido en Morena. Es decir, hemos tenido un aprendizaje después de las 15 gobernaturas del 21, después de las 6 gobernaturas del 22. Cada vez vamos perfeccionando nuestra organización territorial, digital, y entonces vamos a ser más eficaces. Y en Coahuila, justo ahorita, terminando esta entrevista, ya me están esperando mis compañeros del CEN, vamos a autorizar la convocatoria, hoy mismo se publica, registros de aspirantes será esta semana, jueves y viernes, 3 y 4, el Consejo del Estado en Coahuila, el Consejo Estatal tendrá que darnos opinión sobre los perfiles inscritos el próximo 11 de noviembre y a partir de ahí se correrá un mes, tenemos como plazo para que se hagan las encuestas y encontremos a quién será el responsable de organizar los trabajos de nuestro movimiento de comités, de formación de comités, y que una vez que haya proceso electoral, pues ustedes ya saben lo que pase. Y creo que tenemos la oportunidad también de ganar Coahuila, soy muy optimista, las encuestas dicen que Morena es el partido con mayor preferencia actualmente ya en el estado, es un gobierno pues muy parecido al de Cabeza de Vaca, son gobernadores amponzones, abusivos, que se meten a la elección, sabemos que se van a meter, pero vamos a iniciar un proceso de organización que les amarre las manos y que la gente decida. Pues yo te agradezco, Mario, que tengas siempre esta disposición de conversar con tu servidor en este espacio sin censura. Y bueno, pues estamos al pendiente de lo que ocurra. Ojalá que se calmen los ánimos, porque lo peor que puede ocurrir es un trancazo desde el interior. Yo te agradezco, te mando un abrazo y estamos al pendiente de Coahuila y el Estado de México. Gracias, Vicente. Hasta luego. Gracias. Cuídate, Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, hablando con nosotros sin censura. Mi querido Toño, han quedado a doña Ceci, que por favor vayan preparando a nuestra cara amiga, nuestra querida amiga, nuestra compañera, queridísima corresponsal en Sao Paulo, a la queridísima Alina Duarte, que híjole, se aventó una jornada larguísima. Querida Alina, o cara amiga, boa tarde, cara amiga, y parabéns. Muchas felicidades por una gran, no solo por el triunfo,
de la izquierda en ese gran gigante, sino por una gran jornada electoral ahí en Sao Paulo y en todo el país, querida Lina. Boa tarde a todos, a todas. Muchas gracias, Toño. La verdad es que ha sido, pues como siempre, un honor estar aquí tratando de entender para poder informar, para poder comunicar y transmitir no solamente datos duros, ¿no? La información que vemos en todos los medios de comunicación, sino también dar un poco de análisis, de contexto a lo que está pasando. Y bueno, ayer sin duda fue una jornada titánica, ¿no? Una jornada también marcada por intentos de obstaculizar el voto en zonas fuertemente petistas, ¿no? El Partido de los Trabajadores de Lula da Silva. Sin embargo, a pesar de estos intentos, a pesar de infundir miedo, horas antes de esta jornada electoral, una diputada bolsonarista se tropezó y culpó al hombre con el que estaba discutiendo, que decía era simpatizante de Lula da Silva, lo acusó de haberla agredido y lo persiguió con una pistola junto con sus guardaespaldas, ¿no? Y después insistió en que ella había sido víctima. Eso es el bolsonarismo y bueno, ese era como una suerte de miedo también mediático que se ponía sobre la agenda a unas horas antes de comenzar la jornada electoral. Una vez que arranca esta jornada, pues veíamos a un Lula da Silva votando, confiado en que iba a ganar, un Jair Bolsonaro, que no sabíamos si iba a aceptar los resultados. Hasta hace unos minutos que estaba yo monitoreando, todavía no los ha aceptado, convirtiéndose en uno de los presidentes que más ha tardado en reconocer ya hasta el momento estos resultados. Veníamos con dos proyectos ya pues muy claros, ¿no? Un Lula da Silva arropado por movimientos sociales, organizaciones de izquierda, también de centro e incluso de derecha. Acá me daba risa leer el tema derecha democrática. Imagínense qué tan a la derecha puede girar un proyecto pues, que abiertamente es antidemocrática y aún así sigue compitiendo electoralmente como en su momento lo fue Donald Trump. Y ahora pues ese proyecto no competía contra el de Jair Bolsonaro, que estaba anclado en el apoyo de estos grupos que buscan armar a la sociedad, grupos evangélicos que tienen una fuerte presencia, un tercio casi de la población en este país ha ido creciendo, ¿no? En ese sentido el evangelismo, también en grupos de los agronegocios a los cuales se les ha entregado la Amazonía, es decir, eran dos proyectos claramente distintos y esta jornada, pues, insisto, marcada por estos obstáculos por parte de la policía, por parte del gobierno bolsonarista en el nordeste del país, pues hacía creer que iba a ser más complicada esa victoria. Sin embargo, fueron más de 2 millones de votos la diferencia en un país de 153 millones de votantes. Es bastante fuerte también entender que se gana, pero hay un país quebrantado. De las primeras palabras que dice en la noche aquí en Sao Paulo Lula da Silva es no hay dos Brasiles, ¿no? No hay dos países, no, él va a gobernar para todos y para todas y enfoca su mensaje hacia, y es muy importante, ¿no? Creo que a diferencia de incluso otros mandatarios, pone el acento en que no se trata de un proyecto personal, sino de una victoria de organizaciones, de movimientos, enfocado también una agenda hacia la cultura, la tecnología, hacia las mujeres, los pueblos indígenas, anuncia la creación también de un ministerio de los pueblos indígenas e incluso también un subministerio dentro del Ministerio de la Salud para la salud mental, ¿no? Entonces se enfoca mucho en acabar con estas desigualdades, la pobreza, el hambre, que también ha sido una para bien de las obsesiones del exmandatario Lula da Silva. Entonces creo que está por demás decirlo, bastante emotivo para la gente, obviamente que sufrió estos 4 años de bolsonarismo caracterizados por minimizar la pandemia, por un discurso racista, misógino. Evidentemente es una victoria, ¿no? Que a pesar de esta breve diferencia, pues se logra, ¿no? Avanzar en este proyecto. Y la otra es los retos a los que se va a enfrentar esta administración, que claramente tienen que ver con la cuestión ideológica, política, cultural. Sería un error brutal creer que derrotando en las urnas al bolsonarismo se derrota y política ideológicamente. Así que lo que vamos a ver durante los próximos años, pues seguramente es una batalla muy difícil,
que costará bastante, de hecho, pensando en que tiene al Poder Legislativo en contra, ¿no? Es un Senado, una asamblea bastante conservadora, no va a ser fácil pasar resoluciones, ni mucho menos, así que más allá de estos intentos o no de reconocer los resultados por parte de Jair Bolsonaro, lo cierto es que se viene un panorama bastante difícil a mediano y largo plazo, pero la apuesta incluso de quienes arroparon la candidatura de Lula da Silva es seguir siendo críticos y construyendo a la par este modelo, así que bueno, va a ser interesante, sin embargo, pues bueno, la victoria pues es colectiva de más de 50 millones de brasileños y brasileñas que estuvieron dando la batalla durante todos estos años, y hay que decirlo, no solo durante el bolsonarismo, sino también considerar que vino digamos, esta victoria vino después de un proceso de recuperación de la democracia tras un golpe de Estado a Dilma Rousseff, tras un encarcelamiento de Lula da Silva, tras una persecución y criminalización del Partido de los Trabajadores y sus dirigentes. Así que la batalla es triple o cuádruple si se pone sobre la mesa, que no solo se trata de la victoria de anoche, sino de una victoria durante muchos años de la clase trabajadora, de las mujeres, de los pueblos indígenas, que da frutos. Sin embargo, pues esta batalla va para largo, querido Toño. Escuchemos, querida Lina, si te parece, las primeras declaraciones precisamente de Luis Ignacio Lula da Silva, esta muy emotiva frase de cómo es que no hay dos Brasiles. Yo creo que hay que decir aquí también, no hay dos mundos. Esta elección definió hasta cierto punto al mundo, es un termómetro para el mundo en cuanto a las ideologías, y la verdad es que no solo no hay dos Brasiles, no hay dos mundos, hay un solo mundo en el que todos debemos caber. Vamos a escuchar a Lula da Silva y seguimos con el reporte de Alina. Que resolveram libertar esse país do autoritarismo. Por isso, eu queria dizer para vocês que eu estou com dificuldade porque eu teria que fazer 3 discursos, um naquela ponta, outro naquela ponta e um aqui. Eu vou tentar aqui apenas dizer algumas palavras. Eu tenho que agradecer a cada pessoa que me ajudou nessa campanha. A senadora que foi candidata a presidenta, Simone Tebet, foi acompanhada. Por ahí están las declaraciones, las escuché, tú las mandaste, querida Alina, está entre tus videos. Vamos a ver si podemos poner otros de los videos de Alina para que escuchemos estas declaraciones de Lula da Silva al concluir la elección, y pues son declaraciones captadas por nuestra queridísima Alina Duarte, quien tenemos en estos momentos en línea. Quero agradecer ao meu querido companheiro Alckmin pela ajuda que me deu e pela ajuda que vai me dar para resolver os problemas desse país. Eu volto a dizer para vocês, eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita, mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo. Nós temos que recuperar a educação das nossas crianças, porque as famílias mais pobres perderam 2 anos com a pandemia e nós precisamos fazer um mutirão para tentar reeducar essas crianças para eles poderem chegar no nível que deveriam estar. Pues interesantísimo, querida Daniel, y le voy a pedir a don David que nos grabe porque ya lo mencionabas tú, hay una serie de situaciones que siguen. Tiene todavía el fascista de Jair Bolsonaro que reconocer la elección y tiene que reconocerla en un país dividido. Esta labor que le tocará a Lula da Silva es difícil, va a gobernar un país dividido. Estamos hablando de aproximadamente 1.8 en cuanto a las preferencias, en cuanto a la diferencia entre uno y otro candidato, y definitivamente tiene que haber el reconocimiento del presidente en turno, que es Jair Bolsonaro,
para evitar algún tipo de problemáticas. Estábamos viendo en el resumen de elecciones que, como bien mencionabas, hubo una serie pues, de situaciones terribles en las que Bolsonaro utilizó el aparato gubernamental con tal de precisamente bloquear a Lula da Silva. Ahora, pues, podemos ya hablar abiertamente de cómo es que estos simpatizantes de Bolsonaro bloquearon una serie de vías de comunicación, carreteras, en varios estados brasileños. Y pues bueno, ¿cuál es tu visión sobre lo que está ocurriendo allá en Brasil, sobre precisamente el reconocimiento de la derrota, si es que llega por parte de Bolsonaro? ¿Qué es lo que nos puedes decir, Alina? Pues mira, en realidad ahorita Jair Bolsonaro se ha mantenido al margen. Es cierto que ha venido cuestionando durante todas estas semanas, durante meses, el hecho de que el Tribunal Supremo Electoral, y lo decía públicamente, ¿no?, que tenían preferencia por Lula da Silva y por el Partido de los Trabajadores. Decía eso, no es un secreto, ¿no? O sea, se atrevía a hacer esas declaraciones sin presentar prueba alguna. Se la ha pasado deslegitimando todo el proceso electoral, se la ha pasado diciendo que va a haber un fraude a pesar de que no han mostrado pruebas, y ese es el gran meollo del asunto, ¿no? Ha logrado sembrar la duda de si es un proceso legítimo sin una sola prueba alguna. Y el problema no es solo Jair Bolsonaro, ¿no? Aquí el tema es que hay una sociedad profundamente conservadora que votó y respaldó un proyecto. No estamos hablando de que fueron 10, 15 personas, estamos hablando de que son de más de 50 millones de personas que creen que el bolsonarismo es la respuesta a algo, ¿no? Todavía me cuesta trabajo asimilar bien este discurso, porque es muy fuerte creer que alguien como Bolsonaro, que ha llevado a 33 millones de brasileños y brasileñas a la pobreza, más bien a la pobreza alimentaria, creen en él, a pesar de que sales a las calles. De verdad, esta ciudad me ha dejado en shock. Sao Paulo es una ciudad sumamente desigual, llena de pobres, llena de gente que habita en las calles, producto de la desigualdad, y que es imposible, ¿no?, creer que quien produjo esta situación, de verdad, y no es que sea exclusivo de Sao Paulo, lo vemos, tú bien sabes, Toño, que esto es una situación producto de este sistema, ¿no? La desigualdad y la pobreza la vemos en Estados Unidos, en Filadelfia, la vemos en Nueva York. Esta desigualdad no puede continuar, ¿no? Este sistema económico, político llamado capitalismo no puede continuar, y la gente cree que la opción sigue siendo Bolsonaro, aun cuando de verdad esta ciudad hay casas de campaña por todos lados. No es como que sea un barrio, no, en realidad todas las ciudades están en esta situación. Y ahora sus seguidores, obviamente, en esta indignación y producto de este discurso, como Donald Trump, tal cual, en las elecciones, que se negaba a reconocer y metía dudas, pues las bases bolsonaristas hoy también están saliendo a hacer bloqueos, ¿no?, que son en menor cantidad en este país. Bien lo decía en el video que escuchábamos Lula da Silva, gobernar para más de 250 millones de brasileños es el objetivo, y estos disturbios no llegan a esas magnitudes. La ciudad pues se mira bastante tranquila esta mañana. No hay registros mayores de incertidumbre. Lo cierto es que, bueno, los golpes de Estado, no es por ser alarmista, pero comienzan con pequeñas protestas. Así empezó el golpe de Estado postelectoralmente en el caso de Bolivia, en estas fechas hace 3 años, en el cual pues pequeñas protestas desencadenaron una desestabilización masiva. Entonces, bueno, creo que podría ser esa una apuesta, pero tendremos que esperar definitivamente las declaraciones de un Jair Bolsonaro aceptando o negando los resultados para un poco dar seguimiento, ¿no?, a esas posibilidades de lo que podría ocurrir. Por el momento, bueno, hay que prender las alarmas, ¿no?, de estos intentos, pero no ha ido más allá. Y fíjate, Alina, en el caso de Bolivia era el común denominador, el pueblo, la mayoría en contra del conservadurismo, a favor de Evo Morales. Fue todo el aparato del ejército el que consiguió dar el golpe de Estado en Bolivia, pero utilizando las instituciones y utilizando al poder, no al pueblo. En el caso de Brasil, como bien mencionas, pues Jair Bolsonaro tiene a 50 millones de personas respaldándolo, contra otros 50 millones de votantes que estuvieron a favor del presidente ahora, Lula da Silva, ¿no?, con una muy, muy escasa diferencia de 1.8% de las preferencias. Tienes toda la razón, hay que estarlo observando, no hay que quitar el dedo del renglón
ante cualquier eventualidad. Y ya para cerrar, le pido a don David que nos grabe, ya para cerrar, querida Lina, por favor no te vayas sin comentarnos tu opinión sobre las declaraciones de hoy del presidente López Obrador acerca precisamente de la elección en Brasil. Creo que tú, quien has estado, pues vamos, desde hace años, décadas, una década al menos, has estado denunciando cómo es que crece esa ultraderecha en el mundo y cómo es que se agrupa utilizando precisamente instituciones a nivel mundial para establecer pues andanadas de fake news, de satanización hacia el populismo, hacia las políticas sociales, hacia las políticas que buscan combatir el hambre del mundo, combatir la ignorancia, combatir pues tantas y tantas situaciones en las que nos ha dejado la ultraderecha. Hoy el presidente López Obrador comentó que antes de la elección en Brasil, hace algunos días, se reúnen en España no solo Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, sino ahí tienes también al presidente de la ultraderecha español, José María Aznar, este cuate que ha sido también, se ha visto envuelto en una serie de escándalos, de irregularidades, y el juez, dice el presidente López Obrador, que injustamente encarceló a Luis Ignacio Lula da Silva, y que el que los convocó a todos fue don Vargas, Mario Vargas Llosa, para atacar al populismo en vísperas de las elecciones en Brasil. Y bueno, pues ahí, esa es la realidad. Puede ser que no les esté funcionando, ¿no? Puede ser que Vargas Llosa esté muy salado, don Vargas esté muy salado, pero de que seguirán intentándolo, y creo que vale la pena que nos comentes qué opinas sobre esto, ahora que estamos hablando de un país que está dividido en estos momentos, mitad y mitad, con los que buscan y están a favor increíblemente de la ultraderecha y los que quieren progreso. Pues mira, Toño, yo creo que estas declaraciones del presidente López Obrador esta mañana son muy puntuales, especialmente porque este foro que se da para hablar de la libertad y la democracia, entre comillas, en Madrid hace 10 días, con más de 10 días, 11 días, tenía como finalidad justamente apuntalar, ¿no?, esa narrativa, varias narrativas, ¿no? En una de esas se les ocurrió llamarle la década, que se acercaba a una década perdida, contrario a lo que la izquierda denominamos la década ganada con los gobiernos progresistas, la primera oleada de los gobiernos progresistas. Y después buscaron nuevamente satanizar el tema del populismo, ¿no?, y demás, y obviamente hablaban de la democracia en México. Sin embargo, también había un pronunciamiento claro en torno al tema de Brasil. Hoy el presidente López Obrador lo que dice es: se encuentra bastante feliz porque al final pregunta tal cual de qué ayudó, ¿no?, este encuentro. Dice: de nada, porque al final ganó Lula da Silva. Dice: al contrario, hasta parece que alguien como Mario Vargas Llosa, que está detrás de organizaciones internacionales presuntamente por la democracia y la libertad, pues no lograron confundir a ciertas personas y de todas maneras terminó ganando Lula da Silva. Entonces, lo que hay que llamar la atención son este tipo de foros, ¿no?, que se dan así lo mismo en el tema de Brasil que en el tema de México. La derecha está bastante bien articulada y lo que nos deja también de lección el caso de Brasil es que la izquierda también tiene que estarlo y además que tiene que ser más exigente consigo misma. Estamos en un país, ¿no?, en Brasil es un país que ya gobernó la izquierda y que no logró dejar un legado fuerte, una estructura sólida, y permitió que no solamente se diera un golpe de Estado. Cuando se dio el golpe a Dilma Rousseff, la gente no salió a las calles porque ya no las habían abandonado, ¿no? Y por eso para mí siempre es muy preocupante que se abandonen las calles en México. Una vez que se gana la cuarta transformación, las calles quedan abandonadas, mucha gente se cruza de brazos porque el presidente está diciendo qué hacer, ¿no? Cuando en realidad lo que demuestra América Latina, y específicamente el caso de Brasil, es que aún cuando a la gente se le saca de condiciones de hambre, de precarización, de pobreza, apenas llegan a ser clase media, pues votan por la derecha, ¿no? Buscando ya sentirse como parte de las burguesías, o incluso no defienden sus procesos en las calles y vienen los golpes de Estado. Y eso no lo pagan los dirigentes, lo paga el pueblo, en este caso el brasileño, que tardó muchísimos años en recuperarse de estos golpes de Estado, y que ahora pues la pregunta es cómo evitamos que la derecha siga creciendo. Yo sé que hay mucha gente que es muy violenta dentro de la derecha, que viene, insulta, agrede, pero creo que si algo me hace repensar este proceso es también que aún con esa gente tenemos que dialogar más y más y más, porque en un futuro esto se puede confundir, ¿no? Se puede llegar a un grado tal que se obstaculice el diálogo y termine
terminen votando por grupos como Jair Bolsonaro. Entonces creo que eso nos tiene que llevar a pensar a cómo dialogamos con esta gente que no es el enemigo. El enemigo viene de otros lados, el enemigo no es el que se cree fifí, el que se cree conservador, el que se cree burgués, el que se cree Salinas Pliego. Ese no es el enemigo es Salinas Pliego, el enemigo es este sistema político económico, el enemigo incluso está dentro también de muchos de los puestos de la Cuarta Transformación. Entonces creo que hay que madurar más en este debate, fortalecer los procesos que se asumen como izquierda y también creo fortalecer las alianzas con movimientos sociales, ¿no? Con grupos que a veces se van alejando porque no ven que sus demandas se vayan materializando, pero hay que volver a retomar estos lazos y en México, bueno, ese es el tema, ¿no? Con las madres buscadoras de sus desaparecidos, las víctimas de los feminicidios, el movimiento feminista, hay que seguir interlocutando, hay que seguir dialogando, porque a la larga solo eso va a hacer mantener los procesos y no solamente la votación, ¿no? La votación, la gente puede ir cada 4 años, cada 6 años a votar, pero si no hay una solidificación de esta conciencia de clase, de este avance en lo que todavía hace falta por construir, pues todo puede venirse abajo. Eso es lo más triste de todo, que la mayoría de esos la mayoría, esa sí es la realidad, la mayoría de esa minoría que está en contra del progreso en México, que está en contra de las políticas sociales, que está en contra de la tolerancia, la mayoría de ellos, pues vamos, no saben que se sigue luchando por ellos mismos y que sus ideas simple y sencillamente benefician a la minoría de esa minoría, a los que sí tienen todo el dinero, a los que sí tienen todo el poder, a los que sí son fifís, ¿no? Los demás, pues no, o sea, no porque a lo mejor le ahorraron un poquitito desde la clase media alta y pudieron ir a la Fórmula 1. No por eso ya son fifís, ¿no? Por ejemplo, y tendrían que estar conscientes de que la búsqueda de ese bienestar para todos, de esa igualdad, de esa justicia, es beneficiosa para el mundo, es beneficiosa para ellos, evitarían serios problemas de seguridad, pero bueno, algún día enfrentarán y encontrarán la verdad estos personajes. Mientras tanto, no me queda más que agradecerte, querida Alina Duarte, que nos eches la mano, que estés muy pendiente de nuestras transmisiones, que como nuestra corresponsal sigas ahí en Sao Paulo, después de una larga jornada de elecciones presidenciales, siempre poniendo pecho a las balas. El otro día le estaba diciendo a mi esposa cómo es que ella me preguntaba siempre por ti, ¿no? De, oye, ¿cómo le está yendo a Alina ahorita ahí en Brasil? Yo me quedé, me decía, muy preocupada, muy angustiada por ella cuando estuvo ahí en Bolivia y que la quisieron acusar injustamente de una serie de cosas en los ultrafachos, y ya no platicamos de esto, pero siempre estamos muy pendientes de lo que pueda pasar contigo. Así claro que sí. Agradecidísimos siempre no solo por tu cobertura periodística, sino por tu lucha, querida Alina Duarte. Por favor, compártenos tus redes sociales. Muchas gracias, Toño. Pues sí, aquí estamos y es obviamente el público de Sin Censura, a pesar de que los bots insistan en atacar, ¿no? Si es periodismo panfletero y demás, mira, yo me siento muy orgullosa de venir a informar en estos espacios, de hacer lo que hago y la verdad, gracias a todo el apoyo de esta audiencia que pues la verdad es que pocas veces se encuentra. Agradecerte a ti, Toño, también todo el apoyo, a Vicente, a todo el equipo que siempre me echan porras, ¿no? A pesar de estar de aquí para allá en la locura, nunca me han cuestionado. Al contrario, yo agradezco todos estos espacios, todas estas puertas que se abren. Y pues a mí me encuentran en Twitter en @AlinaDuarte_, en Instagram _AlinaDuarte, en Facebook.com /AlinaDuarte periodista. Ahí estaremos subiendo todavía más datos, más información y sobre todo actualizando a ver a qué hora reconoce Jair Bolsonaro estos resultados y dando seguimiento a estos intentos, ¿no? De protestas, de caos que se puedan vivir. Hasta ahora, pues bueno, insisto, no alteran, ¿no? Ni los resultados ni las condiciones que se viven aquí, pero bueno, hay que seguir pendientes de este proceso también a mediano y largo plazo, que pensar que hay más de 50 millones de personas apoyando a alguien como Jair Bolsonaro, pues vaya que es de preocuparse. Así que bueno, te mando un abrazo, querido Toño, a ti, a Ceci, a David, a todo el equipo, a la audiencia, obviamente, de Sin Censura. Un abrazo que recibimos con muchísimo gusto, una vez más para Benz, y nos vemos muy pronto, querida Alina Duarte. Y bueno, vamos a una pausa comercial muy Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua
Sin Censura. Usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1.600.000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.